nos atrasemos mucho más, voy a dar paso a nuestra primera invitada, que es la encargada de abrir este primer bloque de innovación. Ella es experta en innovación digital y en una tecnología que está revolucionando nuestro mundo a una velocidad vertiginosa. Está cambiando la manera en la que nos comunicamos, nos relacionamos, la manera en la que creamos o en la que trabajamos. Recibamos con un fuerte aplauso a la cofundadora y CEO de ClickBrain, Elena González Blanco. Pues muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Directores de Recursos Humanos y al HR Summit. Para mí es un honor estar aquí delante de todos vosotros hoy y es un honor hablar también de inteligencia artificial para abrir una jornada como esta. Una jornada en la que se van a tratar muchísimos temas porque recursos humanos es transversal a todo, pero en la que la inteligencia artificial también tiene un rol muy relevante en todas las áreas y ahora os voy a explicar por qué. Yo soy especialista en tecnologías del lenguaje, llevo toda mi vida trabajando en lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, tecnología lingüística y ahora inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Y sin embargo, la primera pregunta que surge en todos los ámbitos es ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué ahora? ¿Es otra burbuja? Volvemos a hablar de metaverso, de blockchain, de cosas que se ponen de moda, después parece que se diluyen y luego se vuelven a quedar ahí, ¿o es algo que ha venido para quedarse? Debemos tener ese miedo que estamos teniendo, esa mala prensa que de vez en cuando aparece por ahí y esa incertidumbre con qué va a pasar o cómo me va a afectar. Esto es lo que os voy a explicar hoy, pero desde una perspectiva quizás un poco distinta. Desde una perspectiva que empieza hace muchísimos años, cuando en los años 50 del siglo pasado, en 1951, esta persona, a la que probablemente conoceréis por su trabajo con la criptografía, por la película de Enigma, publica un artículo que se llama Computing, Machinery and Intelligence. En este trabajo plantea un dilema, que es el juego de la imitación, donde dice que si una persona y una máquina están en una sala y hay una persona que se queda fuera de la sala, cuando la persona que está fuera de la sala no sepa distinguir si está hablando con una persona o con una máquina, entonces habrá llegado ese momento en que la inteligencia artificial estará madura. ¿Y creéis que ese momento ha llegado? Veo caras que sí, caras que no. Hace unos meses las caras eran que no. Ahora cada vez veo más gente pensando quizás sí que ha llegado ese momento y la inteligencia artificial habla también como las personas. Quiero ser un poquito escéptica todavía en este punto, porque sí, hemos dado un gran salto. Ha llegado la inteligencia artificial generativa y se está hablando de esa inteligencia artificial general y un montón de cosas que todavía están por llegar y que aún solo estamos viendo desde esa punta del iceberg. Sin embargo, queda mucho por hacer. Y queda mucho por hacer en el lenguaje y sobre todo en el lenguaje que no es inglés. Porque todavía estamos en ese momento en que hemos visto que hay una tecnología que funciona, pero tenemos muchos retos por delante y eso es lo que voy a contar hoy aquí. Después de Alan Turing viene Marvin Minsky, fundador de este primer laboratorio de inteligencia artificial del MIT, el que sienta las bases de la conferencia de Dartmouth y empieza a hablar sobre las redes neuronales. Una tecnología de fundamentos matemáticos muy complejos, cuyas bases se encuentran en esta época. Estos desarrollos algebraicos, de matrices, de vectores, que se empiezan a plantear aquí, no han cambiado mucho matemáticamente desde aquel entonces. Y sin embargo, lo que vemos ahora mismo es que se han podido poner en producción. Como decía, los fundamentos matemáticos se encuentran en los años 50 y recalco muchísimo esto porque parece que la inteligencia artificial ha surgido hace 4 días y sin embargo lo que vemos es que estos miedos que tenemos ahora mismo ya estaban en épocas como Odisea en el espacio 1968, una novela que dio lugar a la famosa película en la que en esta escena HAL, que es ese asistente virtual primero y conocido dentro de todo este ecosistema, asusta al dueño de la nave diciendo no te voy a obedecer, no te voy a hacer caso, lo siento, no voy a abrir la puerta de la nave porque me vas a destruir. Ese miedo a esa inteligencia artificial que nos destruye ya estaba en el año 1968 y además lo que vemos es que bueno, pues estos asistentes todavía ni han llegado a esa complejidad ni son capaces de rebelarse ante nosotros. La inteligencia artificial ha pasado por varias épocas. Como decía, años 50, primeras bases,
Las tecnologías se basaban en las reglas lógicas donde había unos input, unos output y unas normas que eran claras de seguir. Cuando decíamos que una frase se estructuraba, tenía un sujeto, un verbo y un predicado, y eso era una regla lógica que me permitía construir frases similares que le daba a la máquina y la máquina aprendía. Así funcionaron los primeros traductores hasta que llegó una segunda ola en los años 80, donde se incorporaron todas las normas de la estadística para poder mejorar, gracias a la probabilidad, todos esos aciertos dentro de la computación. Tenemos, por ejemplo, el caso en el que en el año 1997 la máquina, el ordenador, ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo, Kasparov. ¿Por qué? Porque gracias a estas reglas y a esta combinación de reglas fuimos capaces de programar unos algoritmos que supieran cuál era la próxima partida más probable que pudiera realizar un jugador de ajedrez. Sin embargo, hasta el año 2016 el ordenador no ha sido capaz de ganar al mejor jugador del mundo de Go. Esto lo podéis ver en un documental súper interesante que se llama AlphaGo, disponible en Netflix, si tenéis curiosidad. ¿Por qué? Porque el Go no es un juego de reglas, es un juego de estrategia. No tiene unas partidas predefinidas, no se puede calcular cuál va a ser el final. Hay partidas infinitas y, por lo tanto, entrenar a una máquina con este tipo de toma de decisiones es muchísimo más complejo. ¿Cuándo ha sido posible hacer esto? Cuando las redes neuronales, cuando esta tecnología de inteligencia artificial ha sido capaz de aprender, a partir de todas estas partidas, cuál es un poco esa siguiente estrategia para ganar el juego. Esto que os digo aquí no es trivial, porque desde el año 2015, y cuando se produce este fenómeno, Google compra DeepMind y a partir de aquí todos sus sistemas de traducción empiezan a mejorar notablemente. Lo que quiere decir es que en ese momento hay un gran salto dentro de toda la evolución tecnológica, que es el que está dando lugar a donde estamos ahora mismo. Pero antes de llegar ahí, lo que vamos a ver es por qué. ¿Por qué hasta ahora, si estos fundamentos matemáticos se inventaron hace ya más de 50 años, no ha sido posible ponerlos en práctica? Por tres razones. La primera es la cantidad de datos que estamos generando y a la que nos damos expuestos, que además se producen a partir del teléfono móvil, son consumibles a través de la nube y se generan en mayor volumen cada año. Cada año se duplica el número de datos que se han producido hasta el año anterior. Además, la capacidad de procesamiento se ha multiplicado también. Empresas como Nvidia o Intel, que están ahora mismo aumentando muchísimo sus valoraciones gracias a la fabricación de GPUs, de TPUs, han hecho que sea posible procesar toda esta gran cantidad de datos con muchísima velocidad y cada vez con menos espacio. El reto del hardware es un reto muy importante también en inteligencia artificial porque además tiene un costo todavía muy alto. Poner modelos de lenguaje en inferencias, ponerlos en producción, es algo que a día de hoy es aún muy costoso y cuyo coste se rebajará, además ayudado por los avances de la computación cuántica en los próximos años. Y por último, los avances del software. Las librerías de software libre, todo lo que va saliendo, todos estos modelos que se van liberando, ayudan muchísimo a que la comunidad de desarrolladores pueda construir a hombros de gigantes y crecer a mucha mayor velocidad. Estas tres circunstancias han hecho que la inteligencia artificial a día de hoy haya sido posible y podamos estar en este momento en el que estamos, en que estos fundamentos matemáticos son una realidad. Y sin embargo, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque se habla muchísimo de ello, pero es una etiqueta gigante que abarca muchas tecnologías por detrás. Cuando yo hablo, yo estoy produciendo una onda sonora. Ese dato es el sonido, pero ese sonido hay que procesarlo con una tecnología que tiene que entender esa amplitud de onda y procesarla después. Cuando yo escribo, estoy produciendo cadenas de caracteres que el ordenador reconoce como ceros y unos y procesa después en su interior. Cuando yo reconozco una imagen, estoy viendo píxeles, esas pequeñas unidades, esos pequeños cuadraditos que cada vez se procesan con mayor calidad, con mayor exactitud y con mayor número. Y sin embargo, todas estas tecnologías requieren de unas herramientas diferentes a la hora de procesarlas. Por eso se está hablando ahora de modelos multimodales que pueden combinar todo esto, pero hasta hace poco tiempo, y todavía aún es bastante complicado mezclarlo todo, estamos hablando de tecnologías de imagen, de visión, de sonido y de texto. ¿Qué tenemos en común en todo esto que están detrás de la inteligencia artificial? Bueno, pues todos estos algoritmos de aprendizaje, toda esta capacidad de entrenar a la máquina, de darle una inteligencia, mal llamada inteligencia, porque la máquina no piensa, no razona, no tiene actividad como el cerebro humano, pero sí que tiene unos algoritmos que procesan esa información y lo que hacen es imitar esos patrones y ahora ser capaces de generar patrones gracias a esa cantidad de datos. Hemos pasado de un entrenamiento supervisado, es decir, una regla a la que un humano da un input,
a un entrenamiento no supervisado. Es decir, damos muchos datos a la máquina y la máquina es capaz de aprender por sí sola. Pero si aterrizamos esto en un área como el lenguaje, vamos a explicar cómo se produce este proceso. Cuando yo hablo, yo no digo las palabras separadas. Y esto quiere decir que si yo digo Juan comió una manzana, partiendo de la teoría de la onda sonora, pues todas las letras aparecerían juntas. Sin embargo, cuando escribo, hay una convención que es separar esas palabras, hacer unas pausas imaginarias entre palabras para que el ordenador y para que las personas puedan distinguir una palabra de otra. Pero es un poquito más complejo, porque además cada palabra tiene una estructura. Tenemos nombres, artículos, verbos, en fin, todo esto que hemos estudiado hace mucho tiempo, que hace que cada palabra tenga una función en la oración y que además esa función sirva para depender el orden en que esto se produce. Y lo del orden no es trivial. La famosa sintaxis hace que cuando de pronto una palabra cambia de orden se produzca una ambigüedad que para la máquina no es algo trivial de procesar. Si uno coge las actas de los congresos de tecnologías del lenguaje, la cantidad de artículos que hay sobre la posición de la negación en la frase nos hace pensar que un tema como cambiar una palabrita de orden pues puede dar lugar a una frase totalmente contraria y que es algo que ha supuesto un quebradero de cabeza durante muchos años a los investigadores de este ámbito. Lo que quiero decir con esto es que analizar el lenguaje y trasladárselo a una máquina no es en absoluto simple, porque el lenguaje tiene varias capas y varios niveles. Hablamos de la fonética y por eso también nosotros estamos trabajando en todo el ámbito del español. Cuando hablamos español y hablamos con un venezolano, un argentino, un chileno, encontramos fenómenos como el ceceo o el seseo, o incluso en Andalucía. Tenemos lugares donde la C y la Z y la C se están mezclando, se están confundiendo y esto da un rasgo lingüístico que también a la hora de poder reconocer qué tipo de variante estamos hablando hay que reflejarlo. Después tenemos fenómenos menos morfológicos. Ese vos, ese usted, ese voseo, pues entra también dentro de toda esta variedad que tenemos que recoger. De la sintaxis ya hemos hablado, ese orden de palabras que dependiendo del idioma que hablemos cambia muchísimo toda la estructura del propio pensamiento cultural. La semántica es aún más complicada. Como digo, una palabra como regalar en México y en España significa cosas completamente distintas y no digamos ya de ahora y ahorita. Y esto además se ve amplificado con la pragmática, el contexto, el dónde se produce esa palabra y esa historia mental que yo tengo para poder entender que estoy haciendo una doble referencia o una ironía y esto transmitírselo a una máquina es altamente complejo. Cuando hablamos con los asistentes virtuales y vemos que todavía son bastante tontos y no tienen esa inteligencia para contestarnos, es porque realmente el proceso que se está produciendo para entender una conversación requiere una serie de pasos que implican transformar esa voz a texto, entender ese texto, lanzarlo contra una base de datos, dar un input, volverlo a convertir a voz y responder, y esto además en milésimas de tiempo que tienen que producirse todas estas operaciones. Esto, como digo, son años de investigación y todavía estamos viendo esa punta del iceberg que en los próximos meses nos va a llevar a que esta combinación entre voz y texto sea muchísimo más eficiente y podamos ver cosas a tiempo real, en vídeo, en audio y en conversación que a día de hoy todavía no estamos viendo. Pero como digo, tecnológicamente por detrás de esto hay muchísimas operaciones, muchísimos algoritmos, muchísimas librerías que hacen también que esa calidad y esa exactitud cambie y cambie mucho de idioma a idioma, porque tradicionalmente la inteligencia artificial se ha creado en inglés, se ha ejercitado en inglés, se ha publicado en inglés y después se ha traducido a otras lenguas y por lo tanto la calidad que tenemos de entrada y ese punto de partida es altamente superior. Pero si vamos a qué podemos hacer con esto, cuando hablamos de lenguaje y inteligencia artificial, aparte de estos grandes modelos y aparte de ChatGPT con el que todo el mundo ha jugado, lo que vemos es que esto es una herramienta que nos da una capacidad de hacer cosas increíbles. Con la inteligencia artificial aplicada al lenguaje somos capaces de sacar información de cualquier documento, poder resumirlo, poder buscar datos y poder hacerlo además con una cantidad de documentos gigantesca que sería imposible de procesar por la mente humana. Yo, director de recursos humanos, tengo que buscar en un montón de currículums un perfil que puede ser el más adecuado para esto. Si tuviera una máquina, ese asistente virtual, que hiciera un filtrado en todos esos currículums y me pudiera buscar quién tiene experiencia en este ámbito para poder hacer esa primera labor de filtrado, ¿no sería interesante? Bueno, pues a día de hoy, gracias a esta tecnología, ya es posible. Saber el nivel de satisfacción de mis clientes, de mis empleados, tener un punto cualitativo más allá del NPS numérico para saber si cuando hago una encuesta de opinión
todos estos problemas que van saliendo son comunes o son solamente pequeños picos que van surgiendo en determinado momento, y correlacionar todos estos datos con el histórico de todas las encuestas anteriores o con los miles de empleados o clientes que tengo, es a día de hoy algo relativamente sencillo utilizando estas tecnologías de lenguaje que además incluyen ese punto de análisis de sentimiento y de análisis de motivación de todos estos empleados o de todos estos clientes. Analizar también qué está pasando fuera. Estos son gráficos que pertenecen a las elecciones italianas, donde se ha hecho un estudio de opinión de polarización para ver qué es lo que está pasando fuera y cuál es el posicionamiento de una empresa o de un partido versus lo que se comenta por fuera de ello. Es muy interesante también porque no solamente nos permite analizar nuestros propios datos, sino compararlos con los datos de fuera, y herramientas como las redes sociales o los comentarios que se dejan en cualquier ámbito pueden ser también susceptibles de este análisis o de esta interpretación. Y por poner un ejemplo ya un poquito más divertido, esto llevado al cine se puede utilizar en cualquier dimensión. En este experimento se cogieron todos los subtítulos de la película de Star Wars para analizar cuáles eran las conversaciones entre todos los personajes y deducir cuál era la afiliación entre la película 1 y la 4, entre la 3 y la 5 y dónde estaban en el lado oscuro más o en menor o mayor proporción. Y además fueron capaces de sacar unos rasgos de personalidad de todos los personajes en función de lo que hablaban, en función de lo que decían y en función de estas conversaciones. Esto, por supuesto, hay que cogerlo con pinzas, porque también entramos en un tema que está bastante candente en la conversación de actualidad, que es el tema de los sesgos, el tema de cómo está esto entrenado, el tema de los datos de punto de partida, porque al final, cuando entramos en conceptos que son más humanos, como la tendencia al miedo, la confianza, etcétera, ni siquiera desde un punto de vista humano somos capaces de poder caracterizarlos cualitativamente. Con lo cual, si tratamos de trasladar esto a una máquina, tenemos que ser conscientes de que los datos que utilizamos y cómo los utilizamos con el fin de analizar cierto tipo de comportamientos también tienen que tener esa información o ese sesgo. Y esto es un tema que da para mucha conversación, como bien sabéis. Pero lo importante aquí es entender por qué hemos llegado aquí o cómo estamos en este momento. Hemos pasado de una tecnología de reglas a una tecnología de estadística. Después hemos saltado a este mundo de las redes neuronales, en la que pasamos a una serie de matrices que hacen que esos datos aprendan solos. Después de estas matrices llegamos a un sistema que se llaman los transformers. Estos sistemas complejos que combinados forman los GPTs, Generative Pre-trained Transformers. Estos núcleos, basados en estas redes neuronales de Deep Learning, son los que han hecho posibles que con trillones de datos surjan los primeros modelos del lenguaje con los que somos capaces de generar millones de imágenes sin entrenamiento previo. Aquí lo que hemos visto es que en los últimos 2 años ha habido una eclosión gigantesca. Desde el año 2018, donde se creó el primer modelo de lenguaje, el primer GPT, hasta el día de hoy tenemos ahora mismo más de 200 modelos y, como veis, en el último año se han multiplicado. Las posibilidades que tienen sistemas como GPT, Midjourney, DALL-E a nivel de imagen y también a nivel de todo lo que se puede hacer con ello son inmensas. Pero lo que vemos también es que, más allá de estos miedos que surgen en el mundo, lo que tenemos ante nuestras manos es una oportunidad. Empezaba la charla diciendo que hablamos un idioma que la inteligencia artificial todavía no entiende bien. Pero el problema no solamente es que no lo entienda bien porque se ha creado en inglés y después se ha traducido, sino que tenemos un mercado de 600 millones de personas en los cuales el decir una palabra de una forma u otra condiciona también el cómo esto se interpreta. Hay que enseñar a la inteligencia artificial a trabajar en todas estas variantes. Hay que enseñar a la inteligencia artificial a movernos en los ámbitos de dominio en los que cada uno trabajamos, y hay que enseñar a la inteligencia artificial esa parte más personal que nos afecta a todos en el ámbito de recursos humanos y que también plasma esa cultura, ese sentimiento y eso que se traduce al final en la forma de hablar que tenemos todos. Nosotros en ClickBrain hemos lanzado los modelos del Lince, unos primeros modelos en español que tratan de plasmar toda esta cultura a través de las distintas variantes y que iremos desarrollando también para poder generar estos pequeños modelos de inteligencia artificial. Pero como decía antes, esto es solo el principio. Estamos en esa pequeña punta del iceberg de una cosa que no es una burbuja, sino algo que todavía está por venir y del cual solo estamos viendo ese principio. Todos hemos jugado con la inteligencia artificial, pero ahora llega el momento de traerlo a nuestro día a día y de usarlo para ser más eficientes, más productivos y desarrollar mejor estas capacidades humanas.
Es una labor importantísima que incluye también la formación de los empleados, la formación de las compañías y un cambio cultural muy potente para el cual no podemos esperar. Porque si hay una diferencia grande en este momento y en esta transformación digital, es que es muchísimo más rápida que las anteriores y que el estado del arte está cambiando cada semana. Así que termino diciendo, como decía Marvin Minsky, el primer fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, los robots heredarán la Tierra, sí, pero nosotros seremos sus padres. Tenemos una responsabilidad enorme en la parte más humana de las compañías de poder ayudar a todos nuestros empleados a dar este salto, a abrazar esta transformación y a perder el miedo que se está extendiendo y que no tiene ningún sentido. Así que muchísimas gracias a todos y tenemos una misión.